Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este episodio vamos a adentrarnos en el mundo de la filosofía india antigua para hablar de una figura central en el desarrollo del pensamiento jainista, Mahavira, también conocido como Vardhamana. Nació alrededor del año 599 a.C. en una familia perteneciente a la clase noble de la región Vaishali, en lo que hoy es Bihar, en la India. Su nombre de nacimiento fue Vardhamana, pero se le conocería posteriormente como Mahavira, que significa el gran héroe. Pertenecía al clan de Kshatriya, una clase guerrera, lo cual es interesante considerando que su doctrina enfatizaba la no violencia, ahimsa. Vivió en el siglo VI a.C., en la misma época que otros grandes pensadores, como Buda en la India o los filósofos de Occidente Heráclito o Pitágoras. A través de su vida y enseñanzas, planteó una doctrina ética y filosófica centrada en la no violencia y la autodisciplina, que ha influido a millones de personas a lo largo de los siglos. A diferencia de los textos sagrados occidentales, que a menudo se centran en figuras históricas como reyes y guerreros, en la tradición jainista se pone gran énfasis en los líderes espirituales, los cuales a menudo pertenecen a la aristocracia, pero renuncian a todo. Desde joven mostró un gran interés en la espiritualidad y una tendencia hacia la reflexión profunda. Al igual que Siddhartha Gautama, Buda, Mahavira renunció a su vida de comodidades alrededor de los 30 años para dedicarse a la búsqueda de la verdad. Después de años de práctica ascética y meditación, alcanzó la iluminación, el estado de omnisciencia o Kevala y Jnana, que en el jainismo es el equivalente al nirvana en el budismo. Es considerado el 14º Tirthankara del jainismo, una serie de maestros iluminados que guían a los seres humanos hacia la liberación espiritual. Aunque el jainismo ya existía antes de Mahavira, fue él quien consolidó sus principios filosóficos y reformó las prácticas para hacerlas accesibles a una mayor parte de la población, y refinó sus doctrinas y sentó las bases de lo que conocemos como jainismo moderno. Su postura se centra en la purificación del alma para lograr la liberación del ciclo de renacimiento, samsara. Sus enseñanzas abordan tanto cuestiones éticas como metafísicas, pero todo gira en torno a la idea de que la verdadera libertad solo se puede alcanzar mediante la disciplina estricta y la no violencia, ahimsa. Su planteamiento filosófico puede desglosarse en varios principios fundamentales, entre los que destacan la ahimsa, no violencia, el anekantanyada, que es la doctrina de las múltiples perspectivas, y el aparigraha, que es el desapego. Estos principios forman la base ética y metafísica de su sistema, que difiere en varios aspectos del movimiento védico y budista de su tiempo. En la filosofía de Mahavira, la ahimsa o no violencia es el principio rector. A diferencia de otras tradiciones indias, él llevó este concepto a su extremo lógico. La ahimsa no se limita solo a la abstención de la violencia física, sino que incluye también la violencia mental y verbal. Para él, incluso los pensamientos maliciosos o las palabras hirientes constituyen formas de violencia que contaminan el alma y la alejan de la liberación. Para comprender este concepto desde una perspectiva occidental, podemos hacer una comparación con la ética de Immanuel Kant y su famoso imperativo categórico, que establece que debemos tratar a los demás como fines en sí mismo, nunca como medios para lograr un fin. La ahimsa de Mahavira también aboga por un respeto absoluto hacia todos los seres, independientemente de su naturaleza. No obstante, él va más allá de Kant, al incluir a todos los seres vivos, desde los seres humanos hasta los insectos más pequeños, en este principio ético. El respeto por la vida es un mandamiento inquebrantable en el jainismo, y cualquier forma de daño, incluso indirecta, genera consecuencias kármicas. La no violencia no es solo un principio moral abstracto, sino que tiene aplicaciones muy prácticas y tangibles en la vida cotidiana de los jainistas.
Por ejemplo, la dieta vegetariana estricta es una manifestación de este principio. Algunos de sus seguidores llevan esta idea al extremo, evitando el consumo de raíces como cebollas o zanahorias para no dañar la planta completa al extraerla de la tierra. Además, los jainistas monjes, que siguen los preceptos de Mahavira de manera más estricta, practican la ahimsa de manera tan rigurosa que incluso llevan máscaras para no inhalar accidentalmente insectos y barren el suelo delante de ellos para no pisar criaturas pequeñas. Esto puede parecer extremo desde una perspectiva occidental, pero refleja el compromiso absoluto con la no violencia que está en el corazón de su pensamiento. Otro pilar fundamental de Mahavira es el Anekantavada, la idea de que la verdad es compleja y que no puede ser captada completamente desde un solo punto de vista. Este concepto desafía la noción de que existe una verdad única que puede ser comprendida desde una sola perspectiva humana. En lugar de ello, él propone que la realidad es multifacética y que nuestra comprensión de ella depende de nuestro punto de vista limitado. Para explicar este concepto utilizaba la famosa analogía de los 6 ciegos y el elefante. En este cuento, 6 ciegos tocan diferentes partes de un elefante y cada uno describe lo que percibe. Uno toca la trompa y dice que el elefante es como una serpiente. Otro toca la pata y afirma que es como un árbol. Y así sucesivamente. Cada uno tiene razón desde su perspectiva, pero ninguno puede captar la totalidad del elefante. De manera similar, Mahavira sostenía que la realidad tiene muchas dimensiones y que nuestra comprensión de ella siempre será parcial. Este principio tiene implicaciones tanto epistemológicas como éticas. En cuanto a la epistemología, Anekantavada promueve una actitud de humildad intelectual, ya que reconoce los límites del conocimiento humano. Podemos trazar un paralelo con el relativismo filosófico o con las teorías contemporáneas del pluralismo, que sostienen que la verdad no es única, sino que existen múltiples perspectivas válidas que deben ser consideradas. Sin embargo, Anekantavada no aboga por el escepticismo absoluto, sino por un enfoque integrador que busca comprender la mayor cantidad posible de perspectivas para acercarse a la verdad. En cuanto a las implicaciones éticas, Anekantavada fomenta la tolerancia y el respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. En un mundo donde los conflictos ideológicos y religiosos son frecuentes, él nos recuerda que ninguna persona puede pretender tener acceso a la verdad absoluta, lo que exige humildad y apertura a otras perspectivas. Este principio recuerda la ética del diálogo, propuesta por filósofos como Gadamer, que también enfatizaba la importancia de comprender la verdad a través de la interacción con las perspectivas de los demás. El tercer principio clave de la filosofía de Mahavira es el aparigraha, o desapego. Mientras que ahimsa o Anekantavada se enfocan en nuestras relaciones con los demás y la comprensión de la realidad, aparigraha se centra en nuestra relación con el mundo material. Él enseñaba que el deseo y el apego a las cosas materiales son una de las principales causas de sufrimiento y que solo al renunciar a estos apegos podemos liberarnos de la esclavitud del karma y alcanzar la iluminación. Este concepto tiene paralelismos claros con tradiciones filosóficas orientales como el budismo, donde el desapego y la erradicación del deseo son pasos fundamentales en el camino hacia la liberación. Sin embargo, el jainismo se distingue por su enfoque en el ascetismo extremo. Para él, la renuncia a las posesiones materiales no era simplemente simbólica, sino una práctica concreta y rigurosa. Los monjes jainistas renuncian a todas las posesiones materiales, incluido el uso de la ropa en algunos casos extremos. Los monjes digambaras, por ejemplo, practican el nudismo ritual. Desde una perspectiva occidental, la parigraha de Mahavira podría compararse con las enseñanzas de filósofos como Diógenes el Cínico, quien abogaba por una vida simple y sin posesiones para alcanzar la verdadera libertad.
Al igual que Diógenes, Mahavira veía en el desprendimiento material un medio para alcanzar la independencia espiritual. Otro aspecto crucial en su filosofía es su concepción de la naturaleza del alma y el karma. A diferencia de las tradiciones védicas y budistas, que tienen diferentes enfoques hacia la idea del alma y el karma, el jainismo propone una ontología única. Para él, todas las entidades vivientes tienen un alma eterna, que es intrínsecamente pura y omnisciente. Sin embargo, las almas están atrapadas en el ciclo de nacimiento y muerte, debido a la acumulación de karma. En el jainismo, el karma no es solo un concepto moral o una energía espiritual, sino una sustancia física que se adhiere al alma debido a las acciones, ya sean buenas o malas. Así, es visto como una especie de polvo que ensucia el alma, impidiéndole alcanzar su estado natural de pureza y conocimiento absoluto. Esta concepción es notablemente diferente de la que encontramos en el hinduismo y el budismo, donde el karma es más bien una ley de causa y efecto moral. Para él, la única manera de liberarse del ciclo samsara es eliminar completamente el karma acumulado, lo cual solo es posible mediante la estricta observancia de la ahimsa y el aparigraha y otras prácticas ascéticas. La vida del monje jainista está diseñada para minimizar la acumulación de karma y para purificar el alma a través de la autodisciplina y la meditación. Un aspecto interesante de Mahavira es cómo su planteamiento contrasta y dialoga con el de otros pensadores de su tiempo, especialmente Buda. Aunque ambos vivieron en la misma época y compartieron ciertos puntos de vista, sus enfoques filosóficos son distintos en varios aspectos. Ambos rechazan las prácticas védicas ortodoxas y promueven la renuncia, pero mientras que Buda enfatiza la vía del medio, evitando los extremos del hedonismo y el ascetismo, él defiende un ascetismo riguroso como la vía hacia la iluminación. Por último, mientras que el budismo se centra en la eliminación del sufrimiento a través del desapego y el entendimiento correcto, el jainismo se centra en la estricta observancia de la no violencia como medio para liberarse del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. Una anécdota interesante que destaca su compromiso con el principio de ahimsa cuenta que durante su vagabundeo como asceta solía caminar descalzo para evitar dañar incluso a los insectos en el suelo. Hay historias que relatan cómo fue atacado por animales salvajes e incluso por bandidos, pero nunca respondió con violencia ni mostró miedo, manteniendo una profunda calma y serenidad, lo que inspiró a muchos de sus seguidores. Otro relato señala que después de su iluminación pasó años sin hablar, llevando una vida completamente silenciosa. Esto también subraya su creencia en el autocontrol, no solo físico, sino también verbal, evitando las palabras innecesarias que podrían causar daño o malentendidos. El legado de Mahavira es inmenso y su filosofía sigue viva en el jainismo moderno, que aún hoy influye a millones de personas, no solo en la India, sino en todo el mundo. Su doctrina de la no violencia ha sido una inspiración para figuras históricas como Mahatma Gandhi, quien adoptó el principio de ahimsa como base de su lucha pacífica por la independencia de la India. De hecho, Gandhi no solo se inspiró en las enseñanzas de Mahavira, sino también en el propio estilo de vida jainista, lo que demuestra el impacto perdurable de esta filosofía. El jainismo sigue siendo una de las religiones más influyentes en la India, aunque también ha ganado adeptos en otros países, gracias en parte a la diáspora india y al creciente interés en las filosofías orientales en Occidente. Lo que diferencia al jainismo de otras religiones indias, como el hinduismo y el budismo, es su enfoque extremadamente riguroso hacia la no violencia y la autodisciplina. Hoy en día, muchas comunidades jainistas practican un estilo de vida que incluye una dieta estrictamente vegetariana o vegana, así como la participación en actos de caridad y el fomento de la educación y el bienestar social. Además, el principio de Anekantabada sigue siendo relevante en el mundo moderno, especialmente en contextos donde se promueven la tolerancia y el entendimiento intercultural.
La idea de que la realidad tiene múltiples facetas y que ninguna perspectiva es completamente absoluta resuena con debates filosóficos contemporáneos sobre el pluralismo y el relativismo. La filosofía de Mahavira nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones, a reflexionar sobre el impacto que tienen no solo sobre nosotros mismos, sino también en los seres vivos que nos rodean, y a buscar un equilibrio entre el deseo y la renuncia, entre la acción y la reflexión. En un mundo cada vez más globalizado y violento, su mensaje de paz, autodisciplina y respeto por todas las formas de vida tiene más relevancia que nunca. Espero que este recorrido por la vida y el pensamiento de Mahavira te haya resultado interesante y, sobre todo, que te haya ayudado a entender un poco mejor una de las filosofías más antiguas y profundas de la humanidad. Si ha sido así o no, déjalo en los comentarios. Y recuerda que puedes suscribirte al canal para conocer a más de los grandes sabios. Hasta la próxima.